Me comprometo que me citen a una conciliación. Sin embargo, para Ashlady, Auris y sus familiares, es injusto enfrentar una deuda que hoy supera los 70 millones de pesos, teniendo en cuenta que Auris, según ellos, agotó las posibilidades para hacer la entrega de ese establecimiento. Incluso jurídicamente, ese contrato, según Gabriel Vázquez, abogado defensor de Ashlady, nunca debió haberse renovado. Para la época de cuando la señora arrendataria intentó recibir el contrato, no era necesario contar con el arrendador como tal. Simplemente ella lo pudiera haber hecho pues por la emergencia económica que para ese momento existía. De hecho, hay varios decretos que de allí se desprendieron, en especial porque en este caso estamos hablando del contrato de arrendamiento de un local comercial. Para Gabriel hay una evidente actuación de mala fe por parte de Jairo Cañón, a quien la ley, según él, respalda. Desde el inicio él nunca quiso conciliar. De hecho, el primer juzgado nunca agotó ese recurso de la conciliación previa. Simplemente el abogado inició la demanda ejecutiva y desde allí comenzó la pesadilla para esta familia. No me parece justo que los jueces en estos momentos se presten para eso y no estudien realmente un caso y afecten a una familia. Nunca han tenido en consideración todo lo que se ha pasado, todas las inconsistencias, la negligencia de este señor, nunca ha tenido en cuenta. Siempre los han escuchado a ellos, pero a nosotras no. En Séptimo Día contactamos a los juzgados que fallaron a favor de Jairo Cañón, uno de ellos el Juzgado 85 Civil Municipal de Bogotá, quien respondió que actuó conforme a la ley y dentro del marco de su competencia. Por su parte, el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá, en donde cuya deuda ascendió a 73 millones de pesos y mantiene hoy activo el embargo de la casa de Ashlady, no dio respuesta hasta la emisión de este programa. Espero que los jueces, que todas las entidades que tienen que ver con este caso lo estudien a fondo y se den cuenta que este señor ha actuado de mala fe desde el principio. Por ahora, Ashlady asegura que los daños causados por haber aceptado ser codeudora son irreparables. Sin embargo, todavía espera que su caso encuentre finalmente una salida en la justicia. Pero como ella, también conocimos el caso de Alberto López y Ramón Giraldo, dos profesores universitarios que aseguran cargar desde hace años con el peso de una deuda millonaria por haber aceptado ser codeudores de un crédito. Con una diferencia, en esta historia el principal señalado no es una entidad ni un arrendador, sino el propio deudor, un colega en quien ellos confiaron. No es sensato que uno asuma responsabilidades cuando no has disfrutado ningún tipo de beneficio de los créditos que se le dan a otras personas. Busqué a esta persona para solicitarle pues, que afrontara ese problema y en vista de que no hubo la respuesta, pues la entidad nos embarga y nos quita la mitad del salario. En quien confiaron, según ellos, Luis Guillermo Díaz Monroy, otro profesor, amigo y colega de la misma universidad donde ambos trabajaban. Hace muchísimo tiempo, de hecho, el profesor Guillermo fue profesor mío cuando estaba en mi etapa de maestría. Es hoy en día colega. Ambos aseguran que la confianza entre colegas fue suficiente para firmar. Codeudor de un crédito que le iba a asignar la cooperativa le decía que eso era descuento por nómina y con mayor confianza va uno cuando es con descuento por nómina, pues más seguro va a fiar a ser codeudor. Era tradicional en la universidad que nos solicitáramos ese apoyo. ¿Usted sabía las implicaciones de ser codeudor, de aceptar ser codeudor de una deuda? Entendíamos en ese momento que era una cuestión de protocolo, en la que simplemente poníamos nuestra firma como respaldo, pero entendíamos que el responsable de la deuda era pues, la persona que hacía la solicitud. A mediados de 2013, ambos firmaron como codeudores de esa deuda. Sin embargo, recuerdan que lo que comenzó como un favor rápidamente se convirtió en todo un dolor de cabeza. Cuando la cooperativa, la gerencia de la época comienza a llamarnos para decir que este profesor no asumía sus responsabilidades de deuda, pues evidentemente comenzamos a inquietarnos. ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaran a tener problemas? Muy rápidamente, menos de 6 meses, y empezamos nosotros a afrontar el problema. Cuando comenzó la presión ahí sobre nosotros, exigiendo que teníamos que asumir esas deudas de este profesor. Esta institución nos abordó muy pronto para que resolviéramos el problema, los codeudores.
Pero eso no era todo. Pronto descubrirían algo peor. Que había otros créditos adicionales que había asignado la cooperativa a este profesor de manera simultánea. Ovidio Almanza, también profesor y colega de Luis Guillermo. Basta mi oficina, me toca la puerta. Me dice, Ovidio, te vengo a pedir un favor enorme. Ah, sí, cuéntame. Oye, que si puedes ser codeudor en la cooperativa, porque voy a solicitar un crédito. Me dijo, el profesor Ramón también va a ser codeudor. Entonces yo me confié. Ovidio asegura que él, junto a otro profesor, José Giraldo Gallo, aceptaron ser codeudores de Luis Guillermo por un crédito de 137 millones de pesos, el 28 de junio del año 2013, el mismo día y por el mismo valor que el crédito que aceptaron respaldar Ramón y Alberto. Por alguna razón dije, bueno, yo lo respaldo porque ya me había dado como cierta confianza. Sin embargo, pasados 6 meses, también fueron notificados de la falta de pago del crédito por parte de Guillermo. ¿Usted buscó al profesor? Yo me comuniqué con él, me dijo, no, ya en poco tiempo yo salgo de unos problemas que tengo, me va a ingresar un dinero y pues me pongo al día, entonces no hay problema. Le dimos alternativas de que lo apoyábamos, de que le respaldábamos como colegas, pero pues él realmente no reaccionó. Así que sin tener cómo pagar, sin respuesta alguna, Ramón, Alberto, Ovidio y José rápidamente fueron embargados. Me embargaban la pensión, el 50% de mi pensión. Me descontaban la mitad de mi salario. Ninguno se esperaba este desenlace que les acarreó problemas, según ellos, económicos y familiares. Nos dejaron viviendo casi que con lo mínimo. Piensas en tu familia. Tú con tu sueldo estás acostumbrado a una calidad de vida. Y luego te la quitan y te la ponen a la mitad. Así que con el agua al cuello, la única alternativa, aseguran, fue negociar y pagar una deuda de más de 300 millones de pesos. Duramos casi un año embargado y nosotros ya asfixiados le decimos a la cooperativa, venga, vamos a negociar. Vamos a pagarle el capital. ¿Usted qué tuvo que hacer para recoger ese dinero? Hubo que recurrir a préstamos. Me tocó vender una propiedad, un pedazo de tierra que tenía, pues obviamente para salir adelante de este proceso. Me tocó hacer créditos, me tocó hacer préstamos, además incumplí algunos de los créditos que yo ya tenía, me embargaron. Hoy, 13 años después, aseguran que aunque tomaron medidas en su contra, no ha pasado nada. Nosotros después le pusimos una demanda por estafa, porque hubo la inducción al engaño. Resulta que él tenía varias demandas, le estaban descontando, también debía con entidades bancarias. Pero, ¿qué responde Luis Guillermo Díaz Monroy? Hablamos con él. Don Luis Guillermo, buenas tardes, un gusto. Sí, ¿con quién hablo? Wendy Heredia, reportera de Séptimo Día. Tenemos la denuncia de varios profesores quienes aseguran que tras haberle firmado a usted un crédito como codeudores, usted dejó de pagar y ellos tuvieron que hacerse cargo de esta deuda. Solamente queremos saber si usted les va a devolver el dinero a los profesores o no. Si usted averiguan en la pagaduría de la universidad, ya me descontaron, yo ya cubrí eso vía embargo. Claro, pero es que nosotros también tomamos contacto con la cooperativa y la cooperativa manifiesta que usted todavía no se ha puesto al día con las obligaciones. No, yo tengo los soportes, averigüen en la pagaduría de la universidad. Esta fue la respuesta oficial de la cooperativa señalada. El proceso judicial conserva su vigencia mientras subsista saldo insoluto de la obligación. ¿Qué decirle a los profesores, Guillermo? Llevan más de 13 años a la espera que usted les pague. Que me digan cuánto es y yo les arreglo. Son más de 137 millones de pesos por cada uno. ¿Usted se compromete ante nuestras cámaras de Séptimo Día que les va a pagar, Guillermo? No, yo no. No, nos colgó. Todos los profesores concuerdan en lo mismo. No existen garantías legales en Colombia que cobije a los codeudores para no perderlo todo. Esta figura no es sana. Reinaldo Malavera, máster en Derecho. ¿Qué alternativas tiene un codeudor cuando ya siente que está siendo afectado y tiene que pagar por una deuda que no le pertenece? Debe ejecutar directamente a la persona que le sirvió de codeudor, debe ejecutarla por las vías legales, cobrándole daños y perjuicios. ¿Y qué pasa cuando el deudor no tiene con qué responder a su deuda? No hay nada que hacer. Me parece que la legislación está fallando y debe haber un replanteamiento de esa figura del codeudor. Esta figura de codeudor
debe acabarse. Este sinsabor que tienen Ramón, Alberto, Ovidio y José es el mismo que siente Margot Cardoso, una adulta mayor, quien hoy también clama justicia. Lo llamé y le dije yo que por qué me había hecho eso, que yo qué mal le había hecho a él para que me hubiera hecho esa maldad. En todos los casos hay algo en común. Los denunciantes aseguran que la ley no protege lo suficiente a quienes firman como codeudores. ¿Realmente es así? Ya regresamos. Si hay ley, si hay justicia, tienen que obligarlo. La única esperanza que tengo es que la justicia divina es infalible. Eso es lo único que confío yo, en Dios. Hasta ahora han conocido 2 historias de colombianos que aseguran actuaron de buena fe como codeudores. Ellos dicen que quedaron atrapados en deudas que no eran suyas. Hoy se sienten abandonadas por el sistema. Ahora conocerán otro caso. Margot Manrique tiene 87 años y hoy vive angustiada por una deuda millonaria que asumió tras aceptar ser codeudora de un amigo en Medellín. Pero a diferencia de los otros casos, aquí el deudor desapareció por completo y ella quedó con la deuda. Así termina la historia de Wendy Heredia. Si hay ley, si hay justicia, tienen que obligarlo. La única esperanza que tengo es que la justicia divina es infalible. Eso es lo único que confío yo, en Dios. Y estoy aferrada a Él porque Él es el único que me tiene a mí como levantada, porque yo me dan muchas ganas de que Dios se acuerde de mí. María Margot Manrique, de 87 años, es una adulta mayor, quien asegura lo único que le gustaría es vivir sus últimos días tranquila, en paz y sin deudas. Pero yo hasta que no pague esa deuda no me quiero morir. Margot asegura haber cometido un error imperdonable, aceptar ser codeudora de Andrés Julián Gómez Mosquera, quien según ella desapareció y la dejó con una deuda millonaria. Él se fue y no volvió ni a dejarse de ver ni a nada, él se escondió por allá, quién sabe para dónde cogería, y me dejó a mí con el problema. A quien señala como responsable Andrés Julián Gómez Mosquera, un hombre de 34 años de edad a quien conoció a mediados del año 2020. ¿Cómo conoce a Andrés? Lo conoció mi hija Dorita, que un día iba con un perrito, lo sacó a pasear y se encontró con él coincidencialmente. Y entonces él se presentó y le dijo que él adiestraba perros, que él paseaba perros, que mejor dicho, experto en eso. ¿Qué percepción le dio a usted cuando lo conoció por primera vez? Yo pensé que él era buena gente y todo. Lo mismo pensó Ana Torres, otra de las hijas de Margot. Pues me parece una persona normal, servicial, tranquila. Incluso recuerda que rápidamente se ganó la confianza de todos en casa, quienes no dudaron en contratarlo. Él venía a diario, pues nosotros lo contratamos, digamos que pues el monto o el costo no era tan elevado, nos pareció demasiado cómodo y pues optamos por darle la oportunidad. Según ellas, era bueno en su trabajo, pero su situación económica era precaria, tanto así que la familia decidió ayudarlo más allá del servicio. En algunas ocasiones cuando se daba la oportunidad, pues lo invitábamos a almorzar o a veces se le obsequiaba alguna prenda. De hecho, para algunas ocasiones pues también se le hacía algún mercadito porque él manifestaba no tener cómo sostenerse. La confianza creció con el tiempo y Margot incluso aceptó ser su codeudora en un primer arriendo, que cumplió sin problemas. Pues esa situación generó confianza. Tanto así que un año después volvió a pedir el mismo favor. Dijo que le había salido un trabajo en Medellín y que allá le pagaban muy bien en una empresa y que allá le pagaba a la empresa el 70% del arriendo.
y que lo que yo hiciera era únicamente firmar ese compromiso como por llenar un requisito. Pero esta vez su familia no estaba de acuerdo. Le dijimos, mamá, piénselo bien porque él va a estar lejos, es un poco complicado y riesgoso también. Entonces, pues ella dijo que no, que para ella lo importante era como apoyarlo y colaborarle porque él tenía un proyecto de vida en donde iba a salir adelante. Para ellos era un riesgo latente. Sin embargo, Andrés Julián Gómez Mosquera les aseguró que el proyecto laboral sería todo un éxito. Él dijo que tenía un negocio con cannabis, que de hecho el primo inclusive nos mandaba videos de por allá de Estados Unidos diciendo que esos eran los productos. Confiada y con antecedentes positivos, Margot decidió aceptar. Y fuimos allí a la notaría y se hizo registrar eso y todo. Yo ingenuamente lo hice, por quererlo ayudar. Pero con el paso de los meses, todo cambió. Resultó que el señor no pagaba arriendo, dice que ni pagaba servicios ni de agua ni de luz. Y lo que comenzó como un acto de solidaridad, según ella, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Lo mismo que ocurrió con los 2 primeros casos que ustedes ya conocieron. Empezaron a acosar con los cobros. Puntualmente decía que el señor Andrés llevaba ya 5 o 6 meses sin pagar arriendo. Esto alertó a mi mamá. Ella empezó a tratar de contactarlo y a preguntarle qué era lo que estaba pasando. Y cuando le contestaba decía, no, tranquila, que ya voy a pagar, que ya voy a pagar y que ya voy a pagar, pero pues nunca pasó. Así que al no responder el deudor por el arriendo del apartamento donde vivía, Margot como codeudora fue embargada rápidamente a mediados del año 2023. Que si no pagaba, que si no me ponía al día que me sacaban. Dije yo, ¿y a dónde voy a ir a vivir debajo de un puente? Yo no tengo pensión. Mi mamá decayó más en su salud, ella se enfermó más del corazón porque ella es una paciente coronaria, se deprimió mucho más y pues nosotras obviamente también empezamos a angustiarnos, a sufrir como una especie de acoso por ese dinero que se estaba debiendo. Abrumada y desesperada, como pudo, reunió el dinero que le estaban cobrando, todo con el fin de no perder su casa. La alternativa era solicitar un préstamo, digamos que terminar con esa deuda, para poder estar tranquilas y en paz, porque los mensajes nunca cesaron, o sea, a mí me acosaron inclusive hasta por correo. ¿De cuánto era puntualmente la deuda? La deuda subió como a 30 y pico millones. Todo eso debía él. Y a mí me tocó pagar todo, y a mí me prestaron la plata por solo ser codeudora. Me tocó pagar todo eso. Yo estoy debiendo esa plata. ¿Qué saben en este momento de dónde está Andrés? Lo llamé y le dije yo que por qué me había hecho eso, que yo qué mal le había hecho a él para que me hubiera hecho esa maldad. Dijo que él iba a ver si podía pagar todo. ¿Y qué? Nada, él se perdió. Hoy, después de 3 años, Carlos Peña, su abogado, busca una reparación para Margot. Nosotros lo que buscamos primero, una condena por su conducta, porque él abusó de la señora Margot Manrique, que es una persona que padece enfermedades cardíacas, pulmonares, depresión, ansiedad, y fuera eso que repare a la víctima integralmente. Ustedes interpusieron una denuncia en contra de él. ¿Por qué delitos, doctor? Por el delito de abuso de condiciones de inferioridad en la humanidad de la señora Margot Manrique, pues lo que hizo fue manipularla, ganarse su confianza para afectarle el patrimonio de ella. Sin embargo, como en el caso de los profesores Ramón, Alberto, Ovidio y José, ella asegura sentirse en el limbo y poco respaldada por la ley. No, es que la ley tiene que obligarlos, es que ellos son los deudores, ellos son los que vivieron a costillas de quién, por Dios. Él fue el que aprovechó la casa, él fue el que la disfrutó, el apartamento, todo. ¿Cómo es posible que vaya uno a pagar por algo que no disfrutó ni tuvo ni nada? Estas deudas en Colombia no dan cárcel. Entonces puede quedar que un codeudor quede sin nada, sin su casa, sin su carro, sin parte de su salario, por haber hecho el favor de ser codeudor. En Séptimo Día buscamos a Andrés Julián Gómez Mosquera para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, no atendió a nuestras llamadas. Aunque no existe una cifra exacta, según Jessica Santo Domingo, abogada especialista en derecho comercial, en Colombia miles de personas aceptan ser codeudoras sin conocer las consecuencias legales que esto implica. La gente no sabe qué está firmando. O
sea, la gente no sabe a veces qué es la figura del codeudor. Y cuando va y firma, siendo codeudor, no sabe que está respaldando el 100% de la obligación. ¿Cuál es la diferencia entre un fiador y un codeudor, que son figuras que siempre se tienden a confundir? El codeudor responde por el 100% de la obligación. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona es codeudora, el acreedor, es decir, el banco, la cooperativa, puede decidir demandar si al codeudor o al deudor. Diferente pasa con el fiador. Con el fiador yo primero tengo que demandar al deudor y si el deudor no responde, demando al fiador. Para que la gente confíe en el sistema. Olga Lucía Velázquez, representante a la Cámara por Bogotá de Alianza Verde. ¿A dónde deberían asistir las personas quienes manifiestan sentirse afectadas por esta figura legal? Al defensor del consumidor financiero y a la superintendencia financiera, que no solamente tiene que hacer inspección, vigilancia y control para vigilar todas las entidades del sector financiero, sino también proteger al deudor y a los deudores solidarios y a los fiadores. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para brindarles esas garantías que los codeudores aseguran en este momento no tienen? Si la superintendencia financiera identifica que hay un vacío jurídico para poder hacer una mayor protección al codeudor o al fiador, pues procederemos a hacer lo que haya lugar en el Congreso de la República. Y mientras algo ocurre, los protagonistas de los 3 casos que ya conocieron esta noche esperan que se haga justicia, en donde, según ellos, una misma figura legal les cambió su vida para siempre. Hoy, Hasblady lucha por no perder su casa. Espero que los jueces, que todas las entidades que tienen que ver con este caso lo estudien a fondo y se den cuenta que este señor ha tenido mala fe desde el principio. O sea, uno no puede ir por el mundo perjudicando a la gente porque sí. Los profesores intentan recuperarse de una deuda millonaria. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Pues espero que llegue antes de que nosotros ya estemos pensionados, ya nosotros no nos hayamos ido de este mundo. Y Margot solo pide vivir sus últimos días en paz. Quiera Dios que tenga perdón y que procure pagar deudas, que él tiene salud, él todavía está joven, que trabaje y mire cómo va amortiguando algo poco a poco. Pero yo hasta que no pague esas deudas no me quiero morir. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta. ¿Quién protege a los codeudores en Colombia? Según expertos, no está mal aceptar ser codeudor. Sin embargo, advierten que antes de firmar para respaldar a alguien más, infórmese bien sobre las consecuencias legales y tome precauciones. Firmar un documento privado donde el deudor se comprometa teniendo como soporte una garantía o prenda que respalde la deuda y de esta manera proteja su patrimonio.